Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar un minutito adicional para dar tiempo a los rezagados y comenzamos enseguida. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, ya que tenemos el tiempo tasado y lo habíamos hecho en formato comprimido. Damos comienzo a esta sesión. Bienvenidos a todos a esta nueva jornada dedicada a los productos, en esta ocasión a los productos paneuropeos de pensiones. Como saben, esta jornada se encuadra en la sistemática de AFI de mantener sesiones de trabajo sobre temáticas específicas que afectan al sector financiero, como es este el caso. Y como decía, la jornada de hoy se centrará en analizar todos los elementos e implicaciones de este producto novedoso que tendremos la oportunidad de ver a principios del año que viene, ya comercializado, denominado Producto Paneuropeo de Pensiones. Le voy a llamar PEP a partir de ahora para abreviar. Es un producto novedoso en muchos aspectos, como decía, y que aspira a incrementar el ahorro para la jubilación de forma complementaria a la pensión pública establecida y que integra en su diseño una serie de elementos singulares, como puede ser la transversalidad europea en cuanto al movimiento de fondos y otros tantos que tendremos oportunidad de conocer. La jornada, como decía, está planificada para extenderse por espacio de 1 hora y estará dividida en 3 secciones, más una cuarta de cada pregunta. Las 3 secciones serán, bueno, pues una introducción panorámica a este entorno de PEP, una visión del impacto de PEP en el sector asegurador español y europeo a cargo de Carlos Esquivias, gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de UNESPA, y una última sección en la cual haremos un análisis de las normas técnicas de regulación, las RTS de los PEP, a cargo de Moisés Hernández, consultor senior del área de seguridad. Quiero agradecer a ambos anticipadamente su participación en la jornada. Quisiera recordar que esta jornada, esta sesión va a ser grabada y que será puesta a su disposición a través del medio de contacto proporcionado. Dedicaremos los últimos 10 minutos de la sesión para que ustedes nos puedan trasladar nosotros, a los ponentes, las dudas que puedan surgir, y para ello les recomiendo el uso del chat. Tenemos un gerente que lo está manejando y que nos hará llegar sus cuestiones. Y por último, esperemos que la jornada sea de su agrado. Y bueno, lo digo siempre y no termino de dar con la tecla, ¿no? Pero espero que sea la última que celebremos en formato a distancia y podamos vernos pronto. Bien, pues sin más, pasamos, gracias Moisés, a la primera parte, que es una mera introducción, es simplemente delimitar el perímetro que rodea todo lo que involucra en el ámbito de PEPS. Bien, en cuanto a las motivaciones, en el siguiente slide, sí quisiera llamar la atención sobre los varios condicionantes que se han combinado para que se planteara en su momento el diseño de un producto de pensiones que diera solución a los distintos retos a los que se enfrenta la población en materia de pensiones. Este producto además tiene una componente en clave europea, ¿no? Por un lado se encuentra el desafío demográfico derivado del paulatino envejecimiento de la población europea. Por otro lado, y no menos importante, se encuentra la circunstancia de que el mercado europeo es un mercado netamente ahorrador y que ante la actual coyuntura mantiene un porcentaje muy relevante de estos ahorros en activos básicos como puedan ser depósitos y efectivos. Adicionalmente, nos encontramos con la circunstancia de que la estructura de pensiones para jubilación descansa mayoritariamente en sistemas de componente público, existiendo sobre los mismos, como saben, ciertos niveles de incertidumbre y existiendo un gap de pensiones, ¿no? Tanto es así como que el dato que le voy a dar indica, ¿no? Es el 27% de los europeos, únicamente el 27% de los europeos han accedido voluntariamente a un producto de pensiones, ¿no? Bien, en el contexto de la Unión hay una circunstancia también relevante, que es uno de los elementos motivadores para el lanzamiento de este producto, y es la movilidad laboral geográfica. El dato no es actualizado, pero en 2015 había más de 11 millones de personas trabajando en países distintos de los que son residentes. Esto, lógicamente, demandaba una consideración en materia de instrumentación de la pensión devengada por los mismos, ¿no? Existiendo simultáneamente determinadas rigideces y restricciones a los fondos de pensiones.
Se ha detectado, adicionalmente, un recorrido de mejora relevante en el mercado europeo de pensiones individuales y las razones son varias. O bien no existe, o cuando existe no funciona bien, o bien los productos son caros, o no son trasladables, o si me permiten la expresión, portables entre los estados de la Unión, o no son productos normalizables entre los mismos, ¿no? Entre los distintos estados. Por todo lo anterior, se diseña una norma apostando por productos de pensiones individuales a largo plazo y que sean complementarios a los ya existentes, a los sistemas ya existentes. Estos productos deben reunir determinado tipo de características, ¿no? Deben ser asequibles, deben ser seguros, deben ser sencillos, transparentes y siempre favorables a los intereses de los inversores. Además, cierta relevancia en estos últimos tiempos, deben tener en consideración los factores de sostenibilidad, deben ser trasladables o portables o portátiles, ¿no? En todos los estados de la Unión. Y además la norma, a la cual nos referiremos a continuación, bueno, pues apuesta por una digitalización al permitir realizar todo el recorrido de distribución de forma digital, de forma. Me quedaba un matiz solo, Moisés, en la anterior, digo. La promoción de esta inversión a largo plazo a través de vehículos especiales como este que les vamos a presentar o que les estamos ya presentando, persigue, por un lado, un incremento de fondos para inversores institucionales y un incremento en los niveles de inversión en la economía real. Ahora sí, por esto voy a pasar rapidísimamente para dar espacio suficiente a las ponencias de Carlos y de Moisés. Bueno, simplemente lo que se pretende en fin, con este cronograma es aportar una visión panorámica del planteamiento conceptual que ha derivado, ¿no? Esto se remonta a 2012, tras la solicitud de IOPA sobre un asesoramiento técnico y el debate que se suscitó posteriormente en enero de 2014. IOPA presenta un informe a la Comisión sobre su planteamiento de mercado único de pensiones individuales y lo recomienda de una manera formal en el año 2016. La Comisión, digamos, toma ese testigo en 2017 y emite una propuesta de reglamento que resulta aprobada en 2019. En 2020 se aprueban las normas técnicas a través del Real Decreto y este proceso culminará previsiblemente con la puesta en marcha del producto en clave comercial a partir del primer trimestre de este año que entra en un par de semanas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Bueno, una vez descrito el perímetro que acota todas las implicaciones del producto, sí me gustaría dar una breve pincelada sobre la naturaleza, sobre los elementos que componen el producto, ¿no? Y empezamos por la descripción. ¿Qué es un PEP? Bien, pues un PEP es un producto de pensiones de jubilación, por tanto, incorpora un componente de largo plazo, tiene un carácter individual, es puesto en circulación por un comercializador que debe ser acreditado para ello, tiene el producto ciertas restricciones o muchas restricciones al rescate y se encuentra inscrito en un registro único, en un único registro. Bien, tiene cuatro objetivos claros. Por un lado, propiciar un trasvase de ahorro hacia productos de inversión a largo plazo. Por otro lado, incrementar o ampliar los umbrales de liquidez, de profundidad y eficiencia del mercado de capitales. Todo ello debe perseguir o debe orientarse a la contribución positiva ante el desafío, en fin, de envejecimiento de la población que ya comentábamos antes y con el objetivo claro de cerrar ese gap de pensiones al que me refería al inicio. Bien, en cuanto a las características, no me voy a extender porque es materia que abordarán mis compañeros Carlos y Moisés. Bien, pues quiero señalar las 8 que ven ahí. Una amplia oferta de productos, se comercializarán 6 variedades, con una variedad, digamos, de inicio que se denomina básica, que es aquella que reúne las características más simples y económicas. Me gustaría destacar también la transparencia o la garantía de la transparencia, que, como digo, se garantiza mediante la obligación de publicar 2 documentos. Uno, que es el descriptivo preventa, que comentará mi compañero Moisés, y el documento anual de prestaciones. En cuanto al asesoramiento, se trata de un asesoramiento de carácter obligatorio y que se desdobla en 2 componentes. Por un lado, el asesoramiento preventa y por otro lado, en el asesoramiento en el momento de la jubilación al objeto de disponer de la mejor información sobre la forma óptima de determinar la prestación, la forma de prestación más adecuada. Como decíamos antes, la apuesta es digital, se puede comercializar enteramente a lo largo de todo el proceso de comercialización a través de la plataforma online.
Por otro lado, en términos de competencia, un mercado más amplio favorece la entrada de más competidores y ello genera, a su vez, consecuentemente, un incremento de la competencia entre ellos. El producto estandariza además las características básicas del mismo y las hará combinarse con las características propias de cada uno de los estados, promoviendo los beneficios que provienen, perdón, de cada una de las localizaciones, ¿no?, en términos fiscales o legales. Por otro lado, permite a los ahorradores seguir invirtiendo a pesar de cambios de residencia, que como decíamos es una de las constantes en el mercado de trabajo europeo. Y por otro lado, bueno, pues aporta esa dosis de producto sostenible en la medida en que la norma establece que los PEP tendrán en cuenta estos factores ambientales. Y por último, quería hacer una mera descripción en la siguiente slide de, bueno, de las cuestiones que se derivan. No voy a entrar, por supuesto, en cada una de ellas porque esta es materia que se va a tratar a continuación, pero sí, bueno, pues enumerar, ¿no?, las cuestiones relevantes que afectan aspectos que pueden ser de índole legal, como pueda ser qué norma regula el producto, qué formas de rescate hay, qué formas de cobro o de prestación existen, aspectos técnicos, como pueda ser el cambio de opciones de inversión durante el proceso de inversión, para la redundancia, cambios en la forma de percepción de la prestación, aspectos económicos, como pueden ser la fiscalidad aplicable o el límite de aportación, o aspectos generalistas, ¿no?, como pueda ser quién puede invertir en un PEP o cómo podemos localizar un comercializador, un proveedor de PEP. Bueno, en estas y en otras cuestiones, como decía, serán tratadas en las siguientes intervenciones. Es por ello por lo que, si les parece, damos por concluida aquí esta sesión introductoria y doy paso a Carlos Esquivias, que abordará el impacto de PEP en clave del mercado español y europeo. Carlos, tuya es la palabra. Muchas gracias a Aitor y, como siempre, también gracias a AFI por la invitación a participar en esta jornada. Como ha dicho Aitor, es una jornada de formato breve, corto, y por tanto trataré de ser lo más sucinto posible, aunque esto daría, lógicamente, para una jornada mucho más larga, ¿no? Empezando un poco por lo que son las características, que yo creo que hay que un poco establecer cuál es el campo de juego de este producto. Y haré también pues, comentarios sobre qué ventajas veo en relación con otros productos que podían existir hasta ahora, así como algunos inconvenientes que pueden existir también o limitaciones en cuanto a la posibilidad de ofrecer este producto para los posibles proveedores, ¿no? Debido a cuáles son realmente cuál es su regulación. Empezando por bueno, pues quién puede ser promotor de un PEP, pues esto sí que es bastante novedoso, es una gama muy amplia de posibles proveedores, entidades de crédito, entidades aseguradoras, fondos de pensiones de empleo y también productos de pensiones individuales. Ojo, porque aquí también hubo sus problemas en su momento para que los gestoras de planes de pensiones individuales españolas pudieran ser proveedores. Al final, de acuerdo a todas las gestiones que se hicieron, yo creo que ha quedado claro en la normativa que también pueden serlo. Lo que son empresas de servicios de inversión autorizadas conforme a la Directiva 2014-65, 2009-65 y los gestores de fondos de inversión alternativos. Es decir, tenemos una panoplia muy grande de los posibles proveedores. Aquellas entidades que queráis ofrecer un PEP, ¿qué tenéis que hacer? Pues la solicitud tiene que hacerse ante la autoridad nacional. En este caso sería la Dirección General de Seguros. En el caso de las empresas aseguradoras. Aquí hubo un cambio importante en lo que era la idea original, porque la idea original hubiera sido que la autorización lo hubiera concedido IOPA directamente. Pero finalmente la presión de los Estados miembros hizo que al final la autorización corresponda a la autoridad nacional competente, que corresponda a cada proveedor. En nuestro caso, en el caso de las entidades aseguradoras, pues sería lógicamente la Dirección General de Seguros. Y este PEP solo puede empezar a producir y comercializarse cuando está inscrito en el Registro Público Central que gestiona EIOPA. Y esta inscripción es válida para todos los Estados miembros. Por lo tanto, aquellas entidades que queráis digamos, empezar a comercializar, el plazo para empezar a hacerlo sería a partir del 22 de marzo de este año, que es cuando cumple un año desde que se aprobó el reglamento delegado el año pasado. Pues presentaríais la documentación que establece la normativa que hay que presentar. En el plazo de 3 meses, la autoridad nacional competente tiene que adoptar una decisión relativa a la inscripción y a partir de ahí, con la decisión que haya tomado en el plazo de 5 días, tiene que notificarlo a IOPA para que lo incluya en el registro
y una vez que se incluya en el registro que os he comentado de IOPA, puede comenzar a comercializarse. Como decía Aitor, una de las principales novedades de este producto está en la portabilidad y en la movilización, que son dos cosas. La portabilidad es que si yo estoy contribuyendo a un PEP en España y mañana cambio de residencia a Francia, voy a pedirle a mi promotor de PEP que me abra una subcuenta en Francia para que yo pueda seguir haciendo aportaciones en ese país. Lógicamente, se utiliza el concepto de subcuenta nacional porque como las digamos, regulaciones en muchos aspectos, por ejemplo, en el ámbito fiscal, son diferentes, pues se requiere que en ese caso haya una subcuenta en otro país. Pero aquí también viene uno de los primeros inconvenientes que va a tener un proveedor de PEP a la hora de lanzar el producto, que es que la norma te dice que en el plazo de 3 años, a partir de la fecha de aplicación del reglamento, cada promotor del PEP tiene que ofrecer subcuentas nacionales como mínimo para 2 Estados miembros. Y esto, afortunadamente, se consiguió cambiar durante la tramitación, porque originalmente eran 10. Claro, esto significa que si quiero ser promotor de PEP, al cabo de 3 años desde que lo lance, tengo que ofrecerlo no solo en España, sino que también tengo que ofrecerlo en otro país de la Unión Europea. Lo cual, lógicamente, para entidades más pequeñas o medianas que actúan en el ámbito fundamentalmente nacional, puede suponer un problema. Si bien es verdad que la norma te permite llegar a acuerdos con otros promotores de PEP de otros países, a los que denomina socios, para pues, facilitar, ¿no?, el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, existe portabilidad del producto. Si me cambio de residencia a otro país, puedo, digamos, exigir, bueno, pedir que haya una subcuenta de mi PEP y seguir contribuyendo en el otro país, lo cual, lógicamente, facilita el movimiento de personas dentro de la Unión Europea, que es un objetivo de la Comisión. Pero, por otro lado, algo también muy novedoso es que permite el cambio de promotor de PEP también dentro de la Unión Europea. Quiere decir que yo puedo estar contribuyendo a un PEP en España y sin que haya cambiado de residencia puedo solicitar la movilización, es decir, la norma dice que se permite la movilización del PEP a otro promotor, ya sea dentro del mismo Estado miembro o a un Estado miembro diferente, ¿vale? Con lo cual, esto sí que es novedoso, que yo pueda hacer aportaciones a un PEP en Alemania, por ejemplo, a través de este concepto de libre prestación de servicios que se establece. Hasta ahora solo nos movíamos en el ámbito nacional entre planes de pensiones, PPAs, y la movilización era entre ellos a nivel nacional. Esto sí que es algo para mí muy novedoso porque no sé si lo habréis intentado alguna vez, pero simplemente el hecho de intentar abrir una cuenta corriente en otro país es un tema complicado. Sin embargo, aquí se va a permitir que yo pueda tener pues un PEP en otro país. Lógicamente, esto también se explica porque hay muchos europarlamentarios y miembros de la Comisión pues, que pertenecen a países dentro de la Unión Europea que puedan ser menos desarrollados, sobre todo del este de Europa, y que ven con buenos ojos, lógicamente, el que yo pueda tener mis inversiones para lo que es cubrir mi pensión en otro Estado miembro que no es el mío de origen o en el que resido. En cuanto a las opciones de inversión, como ha comentado Aitor, se pueden ofrecer hasta 6 opciones, de las cuales una se llama PEP básico y esa es obligatoria, las otras 5 no son obligatorias, son alternativas. Una entidad podría simplemente comercializar un PEP que solo tuviera una opción de inversión que fuera el PEP básico, pero aparte puede comercializar un PEP que tenga el PEP básico y otras opciones de inversión alternativas hasta llegar a 5. Aquí viene uno de los temas más complicados de interpretar de la norma, porque te dice que el promotor del PEP tiene que diseñar todas las opciones de inversión, todas, o bien con una garantía o bien con una técnica de reducción del riesgo que luego vamos a comentar, pero que básicamente son 3 y, como os digo, esta es una de las principales digamos, temas que están pendientes de resolver de la norma, porque el artículo 45 del reglamento de nivel 1 te dice esto, que el PEP básico será un producto que será diseñado sobre la base de una garantía sobre el capital o bien sobre una técnica de mitigación de riesgo. Y habla de O, y está diferenciando entre garantía de capital y técnica de mitigación de riesgo. Pero cuando te vas al artículo 46 y habla de las técnicas de reducción del riesgo, te dice que pueden incluir pues, técnicas, lo que llamamos de ciclo de vida o life cycling, ¿no?, en la cual pues, en el inicio se invierte más en activos a más largo plazo y de renta variable y en el final pues, activos más líquidos y más corto plazo.
Se puede también invertir se pueden establecer reservas, ¿no? Que se asignan a los ahorradores de PEP de forma equitativa y transparente para mitigar las pérdidas de inversión. Básicamente lo que está planteando es un mecanismo en el cual los inversores de un PEP mutualizan el riesgo del momento de entrada en el PEP. Es decir, que yo puedo, a diferencia de un fondo de inversión donde yo entro y se me da un valor liquidativo y hoy pues puede estar alto y dentro de 3 meses entra otro y el valor liquidativo puede estar bajo, se puede establecer lo que llaman un smoothing and pooling, es decir, una técnica de mitigación del riesgo en la cual acordamos todos los ahorradores que invertimos en esto que mutualizamos nuestro momento de entrada en el mercado. De esta forma, pues lógicamente, pues algunos ganarán menos del momento en que entraron, pero otros ganarán más, pero al final tengo la seguridad de que con base a esta técnica, pues probablemente las rentabilidades que puedo obtener sean más estables. Y por último, habla también de utilización de garantías adecuadas para proteger contra las pérdidas de inversión. Y aquí tenemos lo que no termina de cuadrar. Es garantía de capital y técnica o técnicas de mitigación del riesgo, pero ¿por qué luego dentro de técnicas de mitigación del riesgo incluye también las garantías? Y esto tiene importancia para luego un tema que vamos a comentar del reglamento delegado, porque si nos vamos al reglamento delegado en el artículo 14, se te establecen los requisitos que tienen que cumplir las técnicas de reducción del riesgo para poder ofrecer un PEP, ¿no? Y entonces te dice que el promotor del PEP tiene que diseñar una técnica de reducción del riesgo de tal manera que se logre el objetivo de proporcionar unos ingresos de jubilación estables y adecuados, teniendo en cuenta la duración residual prevista y bueno, pues también el perfil de riesgo del cliente, etcétera, etcétera. Entonces te dice que se tienen que cumplir 3 requisitos. Debe garantizar que la pérdida esperada, definida como la diferencia entre la suma proyectada de las aportaciones y el capital acumulado proyectado al final de la fase de acumulación, no sea superior al 20% en el escenario de tensión. Para mí la siguiente todavía tiene más importancia. Debe aspirar a superar la tasa de inflación anual con una probabilidad de al menos un 80% durante una fase de acumulación de 40 años y debe tener en cuenta los resultados de la modelización estocástica. Y además, en relación con el PEP básico, lo que te dice este artículo es que cuando el promotor del PEP no ofrezca una garantía de capital, debe emplear una estrategia de inversión, ¿vale?, que teniendo en cuenta los resultados de la modificación estocástica, que garantice la recuperación del capital al inicio de la fase de disposición y durante dicha fase con una probabilidad de al menos el 92,5%. Como os digo, este tema, cuando empezáis a hacer los desarrollos, pues vais a encontrar que, sobre todo en la situación económica actual, ¿no?, con tipos bajos y inflación al alza, pues puede ser un problema, ¿no? Y aquí, pues lógicamente, hará falta una gran capacidad de análisis para ver que efectivamente estos requisitos se pueden cumplir. Por otro lado, claro, si esto se aplica o no a la garantía de capital, pues es importante, porque realmente luego en el artículo 17 del artículo del reglamento delegado simplemente te dice que cuando el promotor del PEP ofrezca garantías de rentabilidad mínima debe describir claramente las características, incluidos los límites y umbrales, y especificará si la garantía se aplica a los rendimientos ajustados en función de la inflación o a los rendimientos nominales. Claro, hay una cierta contradicción entre lo que dice el artículo 14, lo que dice el artículo 17 y lo que tenemos en la normativa de nivel 1. No me voy a extender más, pero sí que quería comentaros este tema porque puede ser bastante relevante. La provisión de garantías está sujeto al derecho del sectorial correspondiente al promotor, lo que pasa es que deja la norma clara que los promotores del PEP que no sean entidades de crédito o entidades de seguros, no pueden ofrecer PEP con una garantía, solo pueden hacerlo por sí mismos, pueden hacerlo solo cooperando con estas dos entidades. O sea, es decir, la garantía, si yo soy una gestora de fondos de inversión y quiero ofrecer un PEP con garantía, o tengo que contar con un externo o con una entidad de crédito o una empresa de seguros para poder ofrecerla. El PEP básico, como os decía, es la opción de inversión por defecto, la que en teoría irán todos los clientes, salvo que me digan que quieren, manifiesten que quieren optar por otra opción de inversión. Tiene un límite de comisiones, de gastos y comisiones del 1%. Y dentro de este límite de comisiones del 1% están los gastos de administración, los costes de inversión y los costes de distribución, incluyendo el asesoramiento obligatorio al que hacía referencia antes Aitor, lo cual, lógicamente, también es un desafío, ¿no?, porque estamos hablando de una limitación del 1% que no es muy alta. Aquí sí que, sin embargo, sí conseguimos, a lo largo de la tramitación, que se excluyera para los PEP garantizados y al objeto de que no fuera, digamos, un tema que les pudiera
digamos, excluir a los PEP garantizados, el que el coste de la garantía no esté incluido dentro de este 1%. Es decir, si el PEP ofrece una garantía, el coste de dicha garantía no está incluido dentro de este límite del 1%, sin embargo, si luego tengo que explicitarlo, ¿no? En términos de información y transparencia, sí tengo que explicitar ese coste, pero no está sometido a este 1%. En cuanto a la cobertura de riesgos biométricos, no es obligatoria, se puede ofrecer un PEP, incluso si soy una entidad aseguradora, sin ningún tipo de riesgo biométrico, pero puedo ofrecerlo. Y, lógicamente, todas aquellas entidades que quieran ofrecer un PEP con cobertura de riesgos biométricos tienen que contar, lógicamente, con una entidad aseguradora para poder ofrecer este tipo de coberturas, ¿no? Hombre, este es un tema también relevante. Nosotros considerábamos importante, en la medida que además es un producto que, sobre todo para personas jóvenes, va a invertir en activos a muy largo plazo, el que contara con una protección del capital, ¿no? En caso de fallecimiento o en caso de invalidez, por ejemplo. Cosa que no tiene, que decir que si yo saco un PEP sin este tipo de coberturas biométricas, me puedo encontrar que mañana fallezco y si se tienen que liquidar mis inversiones para pagar a mis herederos, pues se van a tener que liquidar el valor de mercado que tengan en ese momento, que puede no ser el más indicado en tratándose de inversiones a largo plazo. Con lo cual nosotros éramos partidarios de que tuviera que obligatoriamente ofrecerse coberturas de riesgo, ¿no? De fallecimiento, invalidez, en este tipo por lo menos en el PEP básico, pero no fue así. Lo que sí que es verdad es que tanto el documento de datos fundamentales, yo creo que es bastante claro, luego lo explicará, entiendo, Moisés, que tengo que dejar muy claro, y además es muy gráfico, el si el producto incluye garantías de conservación de capital o no, de si el producto incluye coberturas de fallecimiento, invalidez o no, y por lo menos en términos de que el cliente lo vaya a contratar, a efectos de verlo, es bastante fácil verlo en el documento de datos fundamentales. En la fase de disposición puede ser tanto en renta como en capital, disposiciones parciales o combinaciones de las formas anteriores, es decir, como un poco las formas de cobro que tenemos ahora mismo para planes de pensiones y PPA en España, pero los Estados miembros pueden adoptar medidas que limiten el cobro en forma de capital, que en principio el Estado español no ha dicho ni ha manifestado su intención de establecer ningún tipo de normativa a estos efectos. En el ámbito de lo que es la información precontractual y a lo largo de la duración del contrato, que ya se ha referido a ella también Aitor, el documento de datos fundamentales, que es información precontractual, y la declaración de prestaciones del PEP, que es la información que tengo que dar a lo largo de la vida del contrato de manera periódica. No me voy a meter, lo comentarán ellos más tarde. Sí que es verdad que son documentos muy visuales, muy trabajados. A la comisión le ha gustado mucho el resultado de esto y entiendo que luego se mostrarán. Novedad también aquí está en el asesoramiento obligatorio. Como decía Aitor antes de la celebración del contrato y luego también cuando vaya a decir la forma de cobro, tiene que haber un asesoramiento obligatorio, le tengo que solicitar al ahorrador del PEP que facilite información sobre conocimientos y experiencia, sobre su situación financiera, sobre su capacidad para soportar pérdidas, sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, etcétera. Y en función de eso, lógicamente, le tengo que ofrecer pues la opción que más se ajuste digamos, a su perfil. Por lo demás, y ya entrando en lo que sería el ámbito más nacional, pues otra dificultad añadida a la que se va a enfrentar este producto, que desde luego por nuestra parte lamentamos, es de momento no había hasta hace unos días, y hace unos días ya por fin el anteproyecto de ley de, bueno, lo que llamamos, no se llama así, pero regulación de los fondos de pensiones de empleo público, para que nos entendamos todos, se ha incluido una disposición en la cual se deja claro que los PEP tendrán a nivel nacional la misma fiscalidad que el resto de sistemas de previsión social individual. Es decir, va a pasar a compartir el exiguo límite de 1.500 euros anuales con planes de pensiones individuales y de empleo, PPAs, etcétera, etcétera. Evidentemente, con 1.500 euros al año, pues hombre, mucho no se puede acumular, ni siquiera aunque estemos hablando de muchos años. Por otro lado, lo que sí que no está claro y no se ha establecido nada, ni se ha dicho nada, si se va a modificar la normativa, en principio, salvo que se modifique, no será así. En principio, el PEP no será movilizable ni desde planes de pensiones ni PPAs hacia el PEP, ni desde el PEP hacia estos productos. Porque no se prevé, digamos, nada al respecto en ninguna norma que lo establezca. Lo cual
también hace más difícil comenzar con el PEP, porque no, claro, no es lo mismo poder coger y decir, oye, ataco a un competidor que tiene un cliente con 50.000 euros ahorrados y le traspasa ese dinero al PEP, ¿no? Que tener que empezar con clientes que van aportando 1.500 euros anuales. Pero bueno, esto es un tema que todavía desconocemos si la Dirección General de Seguros pues abordará esta modificación de regulación o para permitir cierto traspaso o redenominación de los productos que ahora mismo existen en PEP o se quedará así y, por lo tanto el PEP solo será movilizable entre él lógicamente, pero no con otros productos de sistemas de previsión social ya existentes. Y bueno, aquí me quedo, creo que me he ajustado al tiempo que me habíais dado y por supuesto si hay cualquier duda o cuestión al final de la jornada, pues lo comentamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, Moisés, te doy la palabra para que abordes el análisis de las RTS. Vale, perfecto. Bueno, en esta parte justo voy a tratar de ajustarme también al tiempo porque tenemos muchos puntos que tratar. Vamos a abordar toda la parte de documentos informativos que son requeridos para el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. En concreto, la estructura que vamos a seguir en la presentación es una pequeña introducción. Luego abordaremos con detalle la estructura de cada uno de los documentos, documento de datos fundamentales del PET, también conocido como KIT, la declaración de prestaciones del PET, sus siglas en inglés BS, Benefit Statement, y finalmente hablaremos de las proyecciones de las prestaciones del PET, que va a ser el pilar fundamental para poder elaborar estos documentos y es realmente algo bastante novedoso si lo comparamos con la metodología que se está llevando a cabo ahora en los PRI. Los documentos informativos del PET, los dos que mencionaba, pues básicamente su objetivo es facilitar la comprensión y comparabilidad de los PET y de las diferentes opciones de inversión. La idea es tratar de armonizar los requisitos de información para que lo que se está aplicando ya para los PRIP también se aplique para los PET, pero con algunas mejoras que veremos y cambios importantes. Entre ellas va a estar el formato electrónico que se va a poder permitir ya directamente. No se tiene que dar el documento en papel, sino que se va a poder llevar a cabo pues, su inclusión dentro de la web pues, de la entidad, donde a través de ventanas emergentes pueda mostrar de forma estratificada toda la información. Y bueno, el objetivo final es proveer toda la información necesaria al ahorrador para que pueda tomar decisiones informadas, ya sea en el momento inicial, cuando debe decidir cuál es el mejor PET a la hora de invertir, y luego durante toda la vida del producto, porque lógicamente si el periodo de acumulación son 40 años, él puede ir cambiando su opción de inversión como tal. Comencemos ya a hablar del documento de datos fundamentales, el KIT. ¿Cuáles son las características fundamentales? Bueno, pues como ya bien mencionaban, es un documento precontractual que va a utilizar el ahorrador para tomar esa decisión de manera informada. Debe estar, al igual que ocurre con el kit de PRIT, separado de cualquier material comercial y a la hora de elaborarlo, pues se deben elaborar como mínimo dos documentos, dos kits. Por un lado sería el kit del PET básico y por otro sería el kit para la gama de opciones de inversión alternativa. En este caso en concreto, si la entidad puede en un único documento KIT simplificar de forma genérica pues todas las opciones de inversión alternativa, le valdría con un único documento. En caso contrario, tendría que hacer uno para cada inversión alternativa. ¿Dónde se va a requerir el KIT? Bueno, pues se va a requerir en el proceso de solicitud de inscripción del PET por parte se le va a solicitar al promotor cuando se quiera abrir una nueva subcuenta y lógicamente durante el proceso de venta y asesoramiento. Al igual que ocurre con los PRIP, el kit va a tener una revisión mínima anual, pero siempre va a estar también sujeto a un seguimiento periódico para ver si cambia alguna de las variables relevantes porque nos obligará a tener que actualizarlo como tal. Esa sería la idea. Ahora a continuación vamos a analizar con mucho detalle cada una de las secciones y subsecciones que contiene el documento. En principio comenzamos con la sección inicial. En la sección 1 se trata pues la definición del producto. En la 2 se aborda qué riesgos se corren y cómo qué se podría obtener a cambio. En la 3 pues se detalla qué es lo que ocurre si el promotor del PET no puede pagar. En la 4 se desglosa pues toda la información de los costes. En la 5
pues, se especifican cuáles son los requisitos de la subcuenta correspondiente al Estado miembro en el que se encuentra el PET, y finalmente en el 6 pues, se aborda cómo se puede reclamar. En la sección inicial, pues lógicamente comienza con el encabezado, definiendo cuál es la definición de este documento, qué es lo que contiene. Da la posibilidad de poder incorporar un código QR para acceder en formato digital al documento. Y luego ya pasamos a tener el PET en un vistazo, es decir, en el cuadro amarillo que tienen ahí, directamente nos resume en términos de el capital que voy a recibir al final del periodo de acumulación y el riesgo que tiene el producto. Dentro de este cuadro, pues lo que se va a mostrar va a ser el capital acumulado previsto para una aportación mensual de 100 euros durante un periodo de acumulación de 40 años, entre el escenario desfavorable y el escenario favorable, que luego veremos a qué corresponde, ¿no? Que son los escenarios que se generan de forma estocástica. Además, se van a mostrar los costes totales anuales expresados en términos porcentuales del capital acumulado sobre la base de aportaciones mensuales de 100 euros. Y justo también se mostrará el IRR, el indicador resumido de riesgo, que su cálculo no tiene nada que ver con el de los productos PRIP, y en este caso, pues para llevar a cabo el cálculo final del mismo, se tienen que calcular a su vez otros 3 indicadores que se basan en el riesgo de no poder recuperar las aportaciones ajustadas en función a la inflación, la pérdida esperada condicional, es decir, para los escenarios de pérdida, cuál sería la pérdida media que yo asumiría, y luego el valor mediano de las prestaciones ajustadas con inflación. Y como pueden ver ahora, aquí la inflación ya juega un papel relevante dentro de todos los cálculos. Además, dentro de esto se debe indicar si el PET ofrece o no una garantía. Y luego ya más adelante en el documento se daría mucho más detalle de todo esto. En la siguiente sección, pues directamente se describen la información relevante del producto, y simplemente destacar que en tipo de producto habría que indicar si es el PET básico o el PET de la estrategia concreta en la que está invirtiendo el cliente como tal. En la siguiente subsección, en cómo se invierte mi dinero, pues se deben especificar todos aquellos factores importantes de los que depende la rentabilidad de las inversiones. Y además también cuáles son los resultados en materia de pensión. Hacer alusión a los activos de inversión subyacentes o a los que está referenciado, cómo se está determinando la rentabilidad, cuál es el impacto en los niveles de aportación, y también el impacto del periodo de ahorro hasta la jubilación. En la siguiente subsección, ¿a quién va dirigido este producto? Pues hay que especificar claramente cuál es el perfil del cliente, el perfil en términos de riesgo y de conocimiento también en materia financiera. Y en la siguiente subsección, en la que dice está garantizado mi ahorro, pues simplemente habría que indicar con un check cuál es la situación a la que corresponde el producto. En el caso del PET básico, como ya indicaba Aitor y Carlos, pues ese sería el primera de las opciones, donde se ofrece una garantía sobre el capital o se adopta una forma de técnica de reducción del riesgo. En el caso de que sea otro tipo de modalidad de inversión, de otra de las opciones, que no es la básica, pues iría pues directamente al segundo check, y ahí pues se ofrecería una técnica de reducción del riesgo como tal, en la cual pues se encontrará información mucho más adelante. En todo el documento, ya lo comento en esta parte, siempre en el margen derecho cabe la posibilidad de que se pueda hacer referencia a links de documentos en los cuales se da mayor detalle de lo que se está mostrando en la sección o subsección del kit en el que nos encontremos. Continuamos con la sección 1, que es una de las secciones más importantes. En la subsección de qué ocurre cuando me jubile, simplemente hay que indicar pues, cuál es el tipo de prestación que va a recibir el cliente, las posibles formas, que puede ser renta vitalicia, cantidad fija, retirada periódica de fondos o una combinación de las anteriores. Luego en la sección 2 se verá todo el detalle de los escenarios estocásticos para el caso de una cantidad que perciba una cantidad de dinero o que sea directamente una renta.
Y bueno, también se hace alusión en el caso de que se garantice o tenga la cobertura de riesgo biométrico en la parte de qué ocurre con mi ahorro en el PET en caso de que fallezca, que discapacitado o vía más tiempo del previsto en mi contrato de PET. Pues aquí simplemente hay que informar pues todo el detalle de la cobertura, incluido la cobertura de fallecimiento u otros riesgos que estén cubiertos, en qué circunstancias se activaría y cuáles serían las prestaciones que recibirían. Y también, bueno, pues habría que tener en cuenta el cálculo de la prima de riesgo biométrico. En la subsección de qué ocurre si me voy a vivir a otro país, pues aquí directamente hay que mencionar todo el detalle del servicio de portabilidad, en el que ya hemos hecho alusión. Hay que indicar que es un derecho que va a tener el ahorrador, indicarle las subcuentas que van a estar disponibles para el proveedor, el promotor del PET en concreto que ha contratado. Se debe hacer referencia a ese registro público central de IOPA, porque va a ser importante en la fase de acumulación y de desacumulación en el momento, porque puede cambiar su residencia en cualquier momento. Y hay que hacer referencia a este registro público porque debe conocer en todo momento qué otras alternativas o subcuentas están disponibles para el país al que se va a ir a vivir el ahorrador. Y finalmente hay que indicarle si el promotor del PET no tiene su cuenta a ese país en el que va a residir, pues cómo o sea, cómo procedería de cara a poderle ayudar, ¿no?, en esa transición. En todo momento hay que ayudar al cliente y no dejarlo solo en esta fase. En la subsección, ¿puedo rescatar el producto anticipadamente? Simplemente hay que comentarle que en el caso de que lleve a cabo su rescate anticipado, cuáles serían las comisiones o penalizaciones en las que incurriría, o incluso la pérdida de ventajas o incentivos que tenga con el PET que ha contratado. En la subsección puedo cambiar de promotor, habría que pues, informarle al ahorrador que puede cambiar en el periodo transcurrido un periodo mínimo de 5 años desde que se lleva a cabo la firma del contrato, y también cabe la posibilidad de que el promotor le pueda permitir una frecuencia de cambio mucho mayor, entonces también habría que informárselo si puede cambiar antes de transcurridos 5 años. En el caso de ¿puedo cambiar de opción de inversión? Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Hay que indicarle que lo podrá hacer a partir de justo transcurrido un mínimo de 5 años, desde la firma del contrato o desde el último cambio de opción de inversión, disculpad. Y si hubiera una frecuencia, si el promotor permitiera una frecuencia mayor, también habría que informar. Y siempre en el margen derecho se le puede dar mayor detalle. Bueno, la parte de sostenibilidad es una parte muy importante en la que sí que se hace mucho hincapié, y aquí en la subsección ¿se invertirá mi dinero de forma sostenible? Pues hay que indicarle realmente qué impacto va a tener pues, los factores ambientales, sociales y de gobernanza en el rendimiento final del PET como tal, y también pues incluir todo tipo de información explicativa de la política de inversión, cómo se tiene en cuenta la política de inversión, los factores ESG y cualquier otro tipo de información cuantitativa si la tuviera disponible. ¿Se rige este producto por el derecho del Estado miembro en el que se encuentra? Pues habría que explicarle la normativa a la que estaría sujeta del Estado miembro concreto en el que se encuentre, en el que resida. En la subsección ¿puedo renunciar o cambiar de opción? Pues simplemente es básicamente durante ese periodo de reflexión el cliente quiere cancelar el producto, pues habría que decirle realmente en qué comisiones o penalizaciones incurriría, y bueno, en el caso de también si tendría algún impacto sobre la parte de la garantía, ¿no?, que se le permite. Comencemos ya ahora, pasamos de la sección 1, que han visto que es bastante larga, a la sección 2. En la sección 2 ya tratamos toda la parte de riesgos y, pues digamos, el comportamiento futuro, las prestaciones que va a recibir. Comenzamos nuevamente incluyendo lo que sería el IRR. Aquí en este caso, pues, se le debe indicar claramente que este IRR no es comparable con el IRR de PRIIPs, hay que dejárselo muy claro, ¿vale? Y luego hay que especificar a qué corresponde un perfil de riesgo bajo o menor y un perfil de riesgo alto. Y esto hay que explicarlo en términos de qué es lo que puede ocurrir con sus prestaciones.
Además, debemos incluir que en el cálculo de este IRR pueden haber limitaciones de cara al perfil de riesgo, a la inclusión del perfil de riesgo, a las inversiones, a la política de inversiones, a la eficacia de la técnica de reducción de riesgo, y todo esto debemos dejarlo explícito y ser transparentes con el cliente. En la parte de la subsección, ¿existe el riesgo de que pierda todo el capital invertido? Bueno, aquí pues habría que hacer mención en el caso de que pueda perder el capital invertido, que no estemos en el PET básico, habría que indicarle al cliente cuál sería esa cantidad probable que pueda perder, que eso corresponde al escenario de tensión, que es el percentil del 5% de esos escenarios económicos que tenemos que proyectar, y simplemente pues habría que dejárselo bastante claro en ese sentido. En la subsección, ¿qué puedo esperar en el momento de la jubilación? Aquí venimos a recoger lo que sería muy parecido al cuadro de rentabilidades de los PRIPS, ¿ok? Las rentabilidades futuras. En este caso en concreto se van a mostrar las prestaciones esperadas del PEP con arreglo a diferentes escenarios, las distintas formas de pago, ya sea una cantidad fija, única o mensual, y luego para distintas edades y por lo tanto distintos periodos de acumulación. En concreto, los escenarios van a ser tres. El escenario desfavorable, que es el primero que tenemos ahí, corresponde al percentil del 15%. El escenario medianamente satisfactorio, que podría ser el escenario moderado, para llevar a símil de PRIPS, que es la mediana de esa distribución futura. Y luego tendríamos el escenario favorable, que corresponde al percentil del 85%. Las edades pues, son desde 25 hasta 55 años, y los periodos de acumulación lógicamente van cambiando. Para 25 años es 40, 35, 30, 45, 20, y para 55, 10 años de acumulación. En este caso, a la hora de generar todos estos escenarios estocásticos para poder elaborar esta parte del kit, hay que tener en cuenta pues, todo un conjunto de variables. Pues, ¿cuál es la aportación, los niveles de aportación que va a realizar, la duración de la fase de acumulación, como bien os dije, la esperanza de vida, las tendencias del crecimiento salarial, rendimiento nominal de las inversiones? Luego habría que tener también en cuenta la tasa de inflación, muy importante, porque todo esto aquí se va a ajustar con la inflación, es decir, se va a expresar en términos actuales. Y luego tener en cuenta otros costes los costes también, perdón, que tenga el producto para expresarlo todo neto de costes. Adicionalmente, habría que incluir pues, esa técnica de reducción de riesgo o esa garantía que tenga para el PET básico, o esa técnica de mitigación de riesgo para las otras opciones de inversión como tal. En la sección 3, donde aquí básicamente pues, habría que explicar pues, que si se dispone de alguna compensación o garantía en el caso de que pues no, el promotor del PET no pueda pagar, para que el cliente sea consciente de ello. En la sección 4 se muestra todo el desglose de costes para el plazo de 12 meses. Tendríamos por un lado los costes únicos y por otro los costes anuales. Y en este sentido, bueno, pues los costes anuales que se van a considerar son de tipo costes de inversión, costes de distribución y costes de garantía. Y luego ya para el caso del PET básico, como bien comentaba Carlos, no puede superar el 1% del capital acumulado por año, y los costes y comisiones que solo se pueden contemplar son administrativos, de inversión y de distribución. Ese sería el caso para los costes. En la sección 5 simplemente pues, es explicar las condiciones aplicables tanto para la fase de acumulación como la fase de disposición o desacumulación del producto, y finalmente cómo reclamar, pues detallar sobre cómo debe proceder y ante quién el ahorrador para llevar a cabo algún tipo de reclamación. Pasemos a hablar ya ahora de la declaración de prestaciones del PET, el Benefit Statement. Este documento es un documento que va a ser personalizado, muy conciso, y se debe facilitar durante la fase de acumulación. Es un documento que se tiene que proveer una vez al año al cliente, y su estructura pues sería básicamente de 6 módulos. El primero es una sección inicial,
La siguiente es, pues, cuánto, en la siguiente, en la 1, se le muestra cuánto ha ahorrado en el PET, en el momento en el que le provee este documento, qué recibirá cuando se jubile, cómo ha cambiado el PET en los últimos 12 meses, cuáles son los factores claves que afectan a la rentabilidad del PET y luego información importante relevante con respecto al último PET o en relación al producto. Bueno, en la sección inicial, pues bueno, el logotipo del proveedor, se puede incluir ese código QR también para tener la versión digital. Esto también se puede mostrar en la página web de la entidad a través de ventanas emergentes, al igual que el documento de datos fundamentales. Y bueno, y luego tendríamos pues toda la información relativa al PET como tal. En la sección 1, ¿cuánto he ahorrado en mi PET? Pues aquí simplemente es información sobre el importe total que tiene en la cuenta del PET, desglosándolo por las aportaciones que ha abonado, cuáles han sido los rendimientos de sus inversiones, teniéndolo en cuenta neto de costes y de gastos, y bueno, pues habría que indicar el periodo para el cual se está mostrando esta información, que es cuando empezó a ahorrar en el PET. Si tuviéramos también prima de riesgo biométrico, habría que incluirlo también en esta parte. Sección 2. ¿Qué recibiré cuando me jubile? En este caso hay que mostrar el capital acumulado y la prestación de jubilación mensual al final del periodo de acumulación para los 3 escenarios, siempre neto de coste y ajustado a inflación. Las proyecciones, habría que tener en cuenta otro tipo también, incluir otro tipo de proyecciones adicionales que le afecten al producto y que dependan pues de normativa nacional, ¿no? en donde se encuentra, donde resida el ahorrador. Y finalmente hay que explicar muy bien cómo se ha llevado a cabo el cálculo de los valores actuales, cómo se ha calculado la inflación y luego cómo se ha aplicado, ¿vale? Para que sepa el cliente en todo momento, el ahorrador, cómo se han llegado a esos números que se le muestran en esa sección. En la sección 3, cómo ha cambiado mi PET en los últimos 12 meses, gráficamente, o sea, esta parte es muy intuitiva porque directamente se le dice a inicio del año cuál era el valor que tenía el PET, luego cómo se le suman las aportaciones que ha hecho durante todo el año, se tiene en cuenta los rendimientos de su cartera, luego se le restan los costes y se le muestra cuál es el desglose de los mismos para llegar al valor final que tiene el PET al final de ese saldo final. En el punto 4, pues se hace hincapié pues, a los factores claves que afectan a la rentabilidad del PET. Hay que hablar de la técnica de reducción del riesgo, hay que hablar de cómo impacta la sostenibilidad, cómo se tiene en cuenta la política de inversión, y también hay que mostrar que esto es algo que se va a incorporar con la enmienda a la RTC de los PRIPS para categoría 2, toda la parte de cómo se ha comportado históricamente el PET, ¿no? Entonces, simplemente pues indicar que son datos históricos y que no van a ocurrir en el futuro. Y finalmente, en la información importante, pues incluir pues, cualquier tipo de modificación que haya tenido el producto o que haya tenido lugar desde el último benefit statement o declaración de prestaciones que se le ha proveído al cliente. Una vez acabado ya con estos documentos, vamos a hablar directamente del core, ¿vale? Que es el más importante. En esta parte, en concreto, hablamos de las proyecciones de prestaciones del PET, que para poderlo proyectar hay que utilizar escenarios estocásticos. Nosotros como tal, pues directamente vamos a incorporar pues todo nuestro motor de generación de escenarios económicos que tenemos para el cálculo de opciones y garantía para incluirlo dentro de nuestro sistema de reporting AFIKIT. ¿Por qué? Porque, como pueden ver directamente, al final todo lo que nos pide inflación y resto de variables de mercado son escenarios económicos. Entonces, hay que generarlos de esta forma. El proceso de generación, pues simplemente se podría resumir en 3 bloques: captura y tratamiento de los inputs, calibrado de los mismos. Estos 2 primeros bloques están en todo momento sujetos a una validación continua de calidad del dato y de calibrado, y finalmente pues, se llevaría a cabo la simulación estocástica. Para llevar a cabo toda la generación hay que tener en cuenta una amplia variedad de fuentes de información, tanto de mercado como proyecciones que se hagan de expertos del Eurosistema, Eurostax,
el INE y demás, para tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues ya llevará a cabo el calibrado y simulación de los distintos modelos que vamos a utilizar, que en las RTS pues nos recomiendan distintos modelos para cada uno de las variables de las que depende, ¿no? Esa rentabilidad o esas, las prestaciones en nuestro PER. Por un lado tendríamos el modelo de tipos de interés, que es un Holloway de 2 factores, el spread de crédito, que es un Cost Ingersoll Ross, que en este caso pues, se va a tener en cuenta tanto el riesgo de transición de rating como de default. Para renta variable e inmueble se plantea un Browniano geométrico, para inflación Basic y finalmente para los salarios pues tener en cuenta esa tendencia proyectada por parte del Eurostat. El procedimiento de validación pues va desde los inputs, como os había dicho, el proceso calibrado y finalmente los escenarios estocásticos. Y esa es la línea en la que nosotros, ya anticipándonos, ya hemos comenzado a trabajar para, desde que llegue el momento de realmente de elaborar el documento, sea un plug and play y poder estar en disposición de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Muy interesante las dos participaciones. Bueno, en cuanto al turno de preguntas, hemos recibido 10 preguntas. Me temo que tenemos 2 minutos para responderlas. Vamos a empezar por la primera y en cualquier caso nos comprometemos a facilitaros las respuestas en toda la documentación que pongamos a vuestra disposición a través del medio que nos hayáis facilitado. Al objeto de ceñirnos a este formato de 1 hora, os propongo hacerlo de esta manera. Bien, en ese sentido, nos queda 1 minuto, un par de ellos. Vamos a tratar de abordar la primera o las 2 primeras. José Luis Almeda nos preguntaba, ¿se abre la posibilidad de movilizar los actuales PPIs hacia un producto paneuropeo de pensiones o solo será posible entre PEPs? Creo que esta había quedado ya respondida, ¿no? En este caso, Carlos. Sí, en principio, salvo que cambie la normativa, solo va a ser posible entre PEPs y no va a poder movilizarse de PPIs hacia PEP, pero esto pues, evidentemente puede cambiar si la DGS cambia la normativa. De acuerdo. La segunda de ellas, también proveniente de la misma persona, de José Luis Almeda, nos indicaba, ¿va a existir alguna plataforma digital común para los PEPs o cada gestora va a tener que desarrollar la suya? En principio no está previsto que haya ninguna plataforma digital común ni tampoco nada que facilite la movilización, como por ejemplo ahora tenemos para los traspasos a través del sistema del SNC, ¿no? No sé si en el futuro podrá haber algo, pero ahora mismo no está previsto. Vale. Siguiente, Kenneth Soul nos preguntaba, buenos días, agradecer la presentación. Preguntar si los PEPs impactan también a los planes a los planes de empleo o solo a los planes individuales. ¿Una gestora podrá crear un PEP para un colectivo? No, es decir, una gestora de fondos de pensiones de empleo puede ofrecer un PEP, pero el PEP es un producto individual y por lo tanto no se puede ofrecer en el ámbito de lo que es la empresa. Es decir, se trata de un producto de tercer pilar y por lo tanto a ese digamos ámbito tiene que estar circunscrito. Otra cosa es que los proveedores sí pueden ser, ¿no? Pero no puede dirigirse a este tipo de colectivos. Gracias, Carlos. María Zaratain nos pregunta, ¿los activos del PEP son segregated de la entidad emisora? Es decir, en caso de que la entidad de riesgo quiebre, ¿los acreedores podrán acceder a las inversiones en PEPs? Pues en principio la norma, el nivel 1, tanto en lo que llaman el considerando 27 como en el artículo 6, ¿no? Solo habla de que sea lo que llamamos un ring fence, ¿no? O un tema de segregado si se trata de una gestora de fondos de pensiones de empleo, en la que sí que obliga que ahí sí que haya una obligación de segregación de activos. Para el resto no está estableciendo nada, pero bueno, es un tema que lógicamente tendremos que mirar más, la normativa de nivel 2 por si ha habido alguna otra, pero en principio la normativa de nivel 1, ya os digo, en la considerando 27, como en el artículo 6, el 6.1c, te dice que solo todos los activos y pasivos correspondientes a un PET serán de disposición limitada sin la posibilidad de transferirlos, pero está hablando solo por lo que se refiere a fondos de pensiones de empleo. Gracias, Carlos. Y como vamos bastante rapidito, pues propongo seguir y extendernos por espacio de 2-3 minutos y creo que lo podemos cubrir entero. María también nos pregunta, ¿las empresas y mutualidades pueden contratar un P para sus empleados mutualistas? No. Bueno, pueden ser proveedores de PEP,
pero no pueden, o sea, no es un instrumento de segundo pilar, es un sistema de ahorro de tercer pilar. Kenneth nos preguntaba adicionalmente, me gustaría saber si un PPI ya existente puede realizar a la vez función de PPI actual y a la vez ser utilizada, perdón, como un PEP, o han de ser dos productos distintos con registros en DGS diferenciados. Han de ser dos productos distintos, sí. José Luis Almeida nos preguntaba adicionalmente, ¿qué fiscalidad se aplica a cada caso? ¿La del país en donde esté el promotor del PEP, tanto en aportaciones como en prestaciones? No, la fiscalidad es la del país de residencia de la persona que está contribuyendo al PEP. Y creo que he cubierto todas. En la última, nos decía José Luis también, ¿en qué momento de la prestación, en el momento de la prestación, perdón, qué requisitos se van a tener que cumplir, qué tributación tendrá y bajo qué supuestos se tendrá derecho al cobro de la prestación? Bueno, este es otro tema que tampoco está bien resuelto. Quiero decir, en principio entendemos que le será aplicable por analogía la normativa que tenemos para sistemas de previsión social, que te establece cuáles son los supuestos en los que puedo cobrar la prestación. En principio se trata de un producto ilíquido, pero en el ámbito de planes de pensiones y PPA tenemos también la posibilidad de disposición a partir de los 10 años, a partir del año 2025, con lo cual no sabemos si esto se le aplicará o no. Y luego la tributación entendemos que sería la misma que la que tienes para PPAs y planes de pensiones, su tributación como rendimientos del trabajo, ¿no? Bueno, estoy viendo que estamos recibiendo bastantes más preguntas a través del chat. En este sentido, como hay 7, 8 más, lo que hacemos es, si os parece, recopilar todas en un documento, todas las cuestiones que nos habéis lanzado. Volvemos a responder a las que ya hemos respondido y damos respuesta a las que han quedado pendientes. Yo por apilatar la sesión y ceñirnos al tiempo previsto. En este sentido, damos por terminada la jornada. Quisiera agradeceros a todos la participación, la aceptación de nuestra convocatoria. Quisiera asimismo agradecer a Carlos y a Moisés, bueno, pues sus ponencias, sus interesantes ponencias. Quiero recordaros que esta jornada ha sido grabada o está siendo grabada y estará a vuestra disposición en las próximas fechas. Y bueno, permitidme que lance un mensaje institucional, ¿no? Y es que desde aquí estamos ya trabajando en el estudio de la regulación, en este caso de las RTS, ¿no? Para dar soporte general en materia de PEP, asesorar y elaborar el documento de datos fundamentales y asesorar y calcular el documento de declaración de las prestaciones. Muy bien, pues espero que la jornada haya sido de vuestro agrado y que haya cubierto vuestras expectativas. Espero veros pronto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos Hasta por luego. concluir la sesión. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.